Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Andrea Bernal, hoy por Idania Chirinos. Un gusto acompañarnos a través de esta señal de NTN 24. Vamos a comenzar. En Washington, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, inició hoy el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión del país del organismo si fracasan las gestiones diplomáticas. Almagro también señaló que enviarán informe del GIEI a la Corte Penal Internacional, la Unión Europea y a la ONU. En la capital de Estados Unidos está Emiliana Molina con este reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que piensa iniciar la implementación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Esto si todos los intentos diplomáticos de intentar aliviar la crisis que se vive actualmente en ese país fallan. Países como Colombia, Argentina, Perú y Estados Unidos lo respaldan. Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlo. Y que para bien o para mal los incluye a ustedes, al gobierno. El futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador. Qué bueno sería con un Ortega demócrata. Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia. Ciertamente tiene más años acumulados de dictadura que de vida de democracia en total. Esto no es un juego político. Esto se trata de la vida y derechos de los nicaragüenses. Estamos muy preocupados por la situación que hoy existe en Nicaragua, la falta de libertad de expresión, las sanciones que le han puesto a los grupos de NGO, también a los periodistas. Nosotros queremos aplicar la Carta Interamericana y lo pensamos hacer ahora en el próximo año. Las declaraciones del secretario general de la OEA se llevaron a cabo después de que la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara el informe del GIEI, un informe que se iba a presentar en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a esta misión de ese país horas antes de que se presentara el informe bastante crítico con el gobierno de Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, donde aseguran que este gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad. La población nicaragüense no está sola. La Comisión continúa y continuará con el más estrecho acompañamiento y seguimiento a sus valientes denuncias y a la legítima exigencia de restituir un Estado democrático de derecho y en convivencia pacífica, como la forma propicia para el goce pleno de todos los derechos humanos. El informe del GIEI hace 24 recomendaciones. Entre estas, le pide a la comunidad internacional hacer investigaciones que alcancen al mismo presidente Daniel Ortega. También le pide al gobierno de Ortega cesar el hostigamiento a aquellos manifestantes en las calles de Nicaragua, entre otras recomendaciones. Sin embargo, Nicaragua y Venezuela rechazan esta sesión extraordinaria. La República de Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición expresada por algunos países y la posición del secretario general de la OEA. Denunciamos esta conducta que, además de extralimitarse e incumplir el secretario general con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundiales. Por lo tanto, estas declaraciones lo descalifican para seguir ostentando el cargo del secretario general, al cual debe renunciar. Estados Unidos tiene una política de agresión permanente contra el gobierno de Nicaragua, violando toda ley internacional. Este gobierno interviene en los asuntos internos de Nicaragua, financia la violencia interna y aplica castigos colectivos como medidas coercitivas que violan los derechos humanos de toda una nación. Y este crimen de agresión ni siquiera se menciona en este Consejo Permanente. Ese es el verdadero escándalo a la vista de todos que debemos denunciar.
Las manifestaciones en Nicaragua iniciaron el pasado 18 de abril tras fallidas reformas a la seguridad social, que ahora se han convertido en una petición para la renuncia del presidente Daniel Ortega. Por otro lado, esta crisis humanitaria en Nicaragua ha cobrado la vida de más de 300 personas y ha dejado a más de 600 presos políticos. Desde la Organización de Estados Americanos, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Es noticia también la campaña del Ministerio de Transporte y Servicio Nacional de Chile para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. La iniciativa tiene el objetivo de disminuir la ingesta de alcohol durante las fiestas decembrinas. El objetivo de las autoridades es bajar la cifra de accidentes de tránsito en las celebraciones de fin de año. En Santiago de Chile, René Arriagada con la información. Buenas tardes, René. ¿Cómo están, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? En Chile ya se alistan todos los preparativos para las fiestas de fin de año y es por eso también que dentro de estos preparativos están las campañas que llaman a la responsabilidad. Responsabilidad en este caso si es que se está en las fiestas y se piensa manejar, nombrar conductores designados, es el llamado también de la autoridad. Pero hubo otro durante la jornada de hoy con el nombre Celebra con responsabilidad y que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de bebidas alternativas. No todo tiene que ser ligado al alcohol, decía la ministra de Transportes, y es por eso que se le convidó a algunos transeúntes durante la jornada del día de hoy bebidas y coctelería sin alcohol, como una alternativa también para quienes quieran, por cierto, manejar durante estas fiestas, tomando en cuenta las cifras de muertos que hay cada año en estos feriados largos de fin de año. Vamos a escuchar justamente lo que dijo la ministra de Transportes. Y estamos llamando a una celebración sana con un bar de tragos sin alcohol, de celebración de mojitos, piñas coladas y distintas alternativas de celebración sin una gota de alcohol, de manera que uno puede celebrar y pasarlo bien además y conducir y desplazarse en las calles sin poner en riesgo a uno mismo y al resto. Cifras que preocupan año a año en cuanto a las víctimas fatales durante estos feriados largos, pero también preocupan las que tiene la Organización Mundial de la Salud, lo decía también el Servicio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas y Alcohol en nuestro país, que dicen que, por ejemplo, Chile es el país que tiene mayor consumo de alcohol en toda la región y que se triplica el consumo normal, es decir, el consumo sano de esta droga, lamentablemente, en Chile. Escuchemos lo que dijo respecto a esto Carlos Charme, director del Servicio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas y Alcohol. En este sentido, nosotros queremos prevenir, queremos tener menos muertes que el año pasado, queremos tener una vida más segura y que las familias estén más cuidados. Y para eso vamos a estar en todo Chile y esperamos hacer, junto a Carabineros y nuestras ambulancias, más de 9.000 o cerca de 9.000 controles vehiculares. Celebra con responsabilidad entonces, nombre de esta campaña que ha entregado como alternativas la coctelería sin alcohol en quienes vayan a estar de fiesta durante estos días de fin de año. Pero también hay otras alternativas, por ejemplo, los conductores designados. Pudimos conversar con algunas personas cómo manejaban ellos este tema. ¿Se va a consumir alcohol en estas fiestas? ¿Quién va a ser el conductor designado en las familias chilenas? Escuchemos parte de lo que nos dijeron. Poner en riesgo la vida de los demás, egoísta, pues. Sí. Una cosa es no cuidarse a uno manejando mal y lo otro es poner en riesgo a todas las personas que están ahí. Champán, que es lo más clásico, o sea, normalmente siempre la champán es como lo más resaltado en esta fecha. Yo no conduzco, normalmente entrego las llaves. Recomendaciones para estas fiestas de fin de año, ya se comienzan a respirar en Chile todos los preparativos con estas recomendaciones importantes para bajar, por ejemplo, el número de accidentes de tránsito en ruta, sobre todo cuando tienen como culpable al alcohol, pero también preparativos para los shows de juegos pirotécnicos que se van a llevar a cabo en toda la capital durante estas fiestas. Parte de lo que podemos informar a esta hora. Adelante allá ustedes en nuestro Centro Internacional con más en el programa La Tarde de NTN 24. René, gracias. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibirá el próximo viernes en Río de Janeiro al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Según fuentes diplomáticas, Bolsonaro y el premier israelí tendrán un almuerzo de trabajo en el fuerte de Copacabana, en la que será la primera visita del primer ministro de Israel al gigante latinoamericano. Sin embargo, la presencia de Netanyahu en la investidura del brasileño el próximo 1 de enero, pues aún no ha sido confirmada. Durante la campaña electoral y en las primeras semanas como presidente electo, Bolsonaro expresó en repetidas ocasiones su deseo en estrechar los lazos con Israel e incluso manifestó su intención de trasladar la embajada brasileña en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos.
Saludamos hasta ahora a Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas. Señor Mesa, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa para América Latina ese acercamiento entre Brasil e Israel? Bueno, el encuentro de Netanyahu con el presidente electo Bolsonaro el día de mañana realmente es histórico, no solamente para Brasil, sino para toda la región, porque es la primera vez que un premier israelense viene a América Latina a un encuentro previo a la asunción de un presidente electo. Para el caso específicamente de la coyuntura brasileña, eso genera dos impactos que para muchos expertos han sido los elementos que están hoy en día en la discusión brasileña. Una, si de hecho Bolsonaro acepta o no mantener la decisión de trasladar la embajada de Brasil hacia Jerusalén, es un elemento altamente polémico, no solamente para Brasil, sino también para la política geopolítica mundial, la posición del mundo occidental frente al conflicto árabe-israelense. Y segundo, el impacto que esto tendría para el comercio brasileño hacia los países árabes y cómo complicaría algunas relaciones que ya han sido de alguna manera superadas en el pasado, el caso de Brasil con los países árabes. En todo caso, podríamos ver venir más bien eso que usted está diciendo, que Brasil asuma que el consulado o la embajada quede en Israel. ¿Usted ve eso factible? De hecho, Bolsonaro lo dijo en noviembre, casi que prácticamente a la semana siguiente de que él fue electo. Cuando él fue electo en noviembre para el segundo turno, él dijo de que iba a seguir los pasos del presidente Trump y que la decisión de Brasil por reconocer Jerusalén como la capital la mantendría Brasil a partir de la decisión de cambiar la embajada de Brasil hacia Jerusalén, sacándola de Tel Aviv. Eso generó muchas críticas, muchos temores sobre dos razones. Una, que Brasil tomara postura o una posición frente a un conflicto que no le compete, a un conflicto meramente religioso, regional, en la cual Brasil siempre se ha mostrado neutro. Y la otra, los impactos comerciales que tendría esto. Brasil ha exportado desde el mundo árabe alrededor de 13,5 billones de dólares en los últimos años. El año pasado hubo un cálculo de que la exportación se redujo a un 15% por conflictos políticos internos de Brasil, pero es un mercado bastante deseado por Brasil. Brasil es prácticamente el quinto exportador de alimentos al mundo árabe, y algunos exportadores ya se han preocupado por esa decisión. Por otro lado, con relación a cuál va a ser la posición que Brasil asume, es decir, Brasil estaría casualmente en el ojo de un conflicto el cual está lejos de América Latina, pero incomodaría mucho a sectores árabes que de hecho ya han cuestionado la decisión de Bolsonaro o del presidente electo de cambiar la embajada hacia Jerusalén. Al ver esa reacción, el presidente electo dijo que no estaba decidido todavía, que esa era una idea que tenía, pero que no había conversado con sus asesores con relación a esa decisión. El encuentro de mañana en Río de Janeiro podría retomar esta idea, esta posibilidad de que la embajada se traslade de Tel Aviv a Jerusalén, y estamos a la espera de que una vez que asuma el nuevo gobierno la próxima semana, el nuevo canciller confirme o no esa decisión de cambiar la embajada, que es más que un simple cambio diplomático, es una decisión que coloca una idea de cuál es la posición que Brasil quiere tomar en este conflicto religioso y cuál es la postura que Brasil va a tomar frente al conflicto Israel-Palestina. Claro, lo que uno ve en los titulares de los periódicos es Jair Bolsonaro, el nuevo amigo de Israel. Y entendemos pues lo que Israel buscaría en la región, sin duda alguna. ¿Cuál sería la ganancia de Brasil, por ejemplo? Aún no está claro. La verdad es que lo único que observamos son dos elementos que no conducen a ninguna ganancia para el Estado brasileño. Por un lado, el mercado que está preocupado por perder un comercio que es muy importante para sus ganancias en términos financieros. Brasil dejaría de exportar hacia el mundo árabe ya ha dicho, los países árabes ya dijeron de que ellos están dispuestos a cambiar la comida brasileña por otros exportadores. Inclusive ya dijo que si Brasil mantiene esa postura de cambiar la embajada hacia Jerusalén, ellos fácilmente cambian a nuevos importadores, como el caso de la carne de Argentina, el mercado australiano, el mercado francés. Es decir, toda esa exportación que Brasil genera hacia el mundo árabe es fácilmente sustituible por los países árabes en caso que se confirme esa decisión. Y por otro lado, el asunto político, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna posibilidad de ganancias, así como se determina para el Estado brasileño, que esa decisión se mantenga. Yo siento, sin embargo, de que más que la ganancia es una
toma de posición de cuál es el perfil de este nuevo gobierno brasileño con relación a, en fin, a cuál es su norte, ¿no? Brasil ha sido un país que ha tenido esos altibajos con relación a América Latina, a pesar que es el país más grande de la región. Es un país que no ha estado casi de espaldas a la región y en muy pocos momentos ha estado tomando un cierto liderazgo. Hoy en día no sabemos, es una incertidumbre enorme, cuál va a ser la política para América Latina y por otro lado cuál va a ser la política también para el mundo. Lo que parece, lo que nos, en fin, las muestras que han dado hasta ahora es un gobierno que estaría conversando abiertamente con las políticas del presidente Trump, intentando seguir cuáles son sus iniciativas. De hecho, Bolsonaro ya invitó casi que personalmente al presidente Trump a la toma de posesión en la próxima semana. Trump dijo que no vendrá a Brasil. Sin embargo, Netanyahu presente aquí ya da una idea de más o menos cuáles son sus decisiones políticas. Yo creo que no es más que una ganancia para el Estado brasileño, más bien es una toma de posición, es una opinión que él está dando para mostrar cuál va a ser su tipo de gobierno con relación a la política externa brasileña del próximo año. Agradecemos a Humberto Mesa, él es doctor en Ciencias Políticas, por este análisis aquí en la tarde. Muy amable, señor Mesa. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias. Es noticia, una nueva tragedia vial en Perú. 10 personas murieron y otras 30 resultaron heridas luego de que un bus de pasajeros de la empresa Radacito se volcara y cayera a un río en la provincia limeña de Huarochiri. El accidente se produjo hacia las 4:30 de la mañana, hora local, por causas aún no precisadas. El autobús viajaba desde la ciudad centroandina de Huancayo, capital de la región Junín, hacia Lima. Lastimosamente, los accidentes de tránsito con gran cantidad de víctimas pues son habituales en las carreteras de Perú. Normalmente son causados en su mayoría por imprudencia de los conductores y el mal estado de las carreteras. Es noticia Indonesia, donde las autoridades elevaron la alerta por erupción en el volcán Anak Krakatau. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que la alerta pasó del nivel 2 al 3 en una escala de 4. El radio de exclusión alrededor del volcán ha sido extendido de 2 a 5 kilómetros. La cifra de fallecidos continúa en 430, mientras que 159 personas permanecen desaparecidas. La angustia para los habitantes de las islas de Sumatra y Java Occidental no termina. Ahora la preocupación gira en torno al volcán Anak Krakatoa. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de que el coloso que causó el devastador tsunami provoque una nueva ola mortal. Según los expertos, la tragedia siguió a una erupción moderada que provocó un hundimiento submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de masas de agua. El nivel de alerta ascendió a elevado, el segundo más importante en una escala de 4. Lo hemos evaluado. Hay algunas personas que han sido afectadas por las cenizas del volcán debido a la erupción, entonces hemos elevado el estado de alerta. Tras el incremento de actividad, al menos una veintena de vuelos fueron cancelados. El radio de la zona restringida aumentó de 2 a 5 kilómetros en torno a la pequeña isla volcánica. Los cuerpos de seguridad instaron a la población a mantenerse alejados del área litoral. El Anak Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra, continúa expulsando nubes de cenizas y humo. A veces podemos ver la altura de la erupción, a veces no. Ayer subió hasta los 2.500 metros de altura. Entre tanto, la esperanza de encontrar más sobrevivientes se agota con el paso de las horas. Los equipos de rescate no paran en las labores de búsqueda de personas con vida. Las cifras ocasionadas por el tsunami son devastadoras. 430 ciudadanos han muerto, 159 permanecen desaparecidos, cerca de 22.000 se han visto obligados a abandonar sus hogares y al menos 1.485 resultaron heridos tras el poderoso impacto de las olas. El desolador panorama de los lugares en donde se registraron los mayores destrozos retrata la fuerza con la que el tsunami golpeó las islas. Miles de viviendas quedaron completamente destruidas. A lo largo de varios kilómetros en la costa, la destrucción es abrumadora. Luego de 5 días desde que ocurrió la tragedia, decenas de vecindarios permanecen completamente inundados. Y en las últimas horas, decenas de temblores de poca magnitud han azotado las áreas cercanas al volcán Etna en la isla italiana de Sicilia. Su actividad comenzó el pasado 24 de diciembre y desde entonces ha generado la ola de sismos. El terremoto de magnitud 4.8 que azotó la zona el miércoles obligó a las autoridades a declarar el estado de calamidad y a pedir al gobierno que conceda el estado de emergencia. Uno de los hechos más importantes de este 2018 fue el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York.
El pasado 14 de noviembre, Idania Chirinos, directora de este espacio, conversó con la escritora y la periodista mexicana Anabel Hernández sobre las polémicas declaraciones de la defensa del capo de la droga, en las que señalaba a expresidentes mexicanos de haber recibido sobornos de grupos ligados al narcotráfico. Esta es la entrevista. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, periodista, escritora mexicana, especialista en el tema de narcotráfico. Anabel, gracias por acompañarnos. Sé que estás absolutamente complicada. Te agradezco aún más estos minutos que podamos conversar. Bienvenida. No, al contrario, gracias por el espacio y pienso que son temas que son importantes discutir ante la opinión pública. Así es. Anabel, ¿esto forma parte de, o puede formar parte de la estrategia de la defensa? Atacar de alguna manera la institucionalidad buscando descalificar el propio proceso? Bueno, lo que yo te puedo afirmar categóricamente, yo llevo llevo poco más de 13 años investigando el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno de México al más alto nivel. Y lo que te puedo afirmar es que independientemente de si una estrategia legal o no, lo que es cierto es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado Carrillo Fuentes. Desde esa historia que data de 1992 hasta la fecha, yo te puedo contar episodio tras episodio muchas de estas componendas, muchos de estos lazos de corrupción entre el más alto mandatario de México en turno y el cártel de Sinaloa, porque ha sido el cártel más antiguo en México y porque es el que ha tenido mucho más poder económico para llegar a pagar los sobornos que se requieren al más alto nivel. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a sentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que ha dicho la defensa de Joaquín Guzmán Loera el día de ayer en esta Corte Federal de Nueva York es que esto que dijo ayer es solo una introducción al jurado de todo lo que será el argumento de defensa, el argumento de defensa del Chapo Guzmán, y ha anunciado al jurado que va a presentar las evidencias, las pruebas que confirman lo que él ha estado diciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón,
quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas, 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. Es decir, Anabel, que te oigo con suma atención, que además es gravísimo todo lo que dices, pero si esto es así, es decir, podemos esperar que entonces en el tribunal en Nueva York puedan ser citados el hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Es decir, eso si hay pruebas de todo esto, si el abogado las tiene en sus manos, como señalas, podemos esperar ver a estos personajes en la corte en Nueva York. Yo estos señalamientos sé que son graves, sé que son delicados. Yo he puesto en riesgo mi vida al dar a conocer esto en mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010. Cuando aún Felipe Calderón era presidente de la República, cuando en ese momento Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, cuando todos estos hombres estaban en la cumbre del poder. No soy del tipo de periodistas que se espera que terminen los gobiernos para comenzar a hacer los señalamientos. Yo lo hice en su momento, arriesgué mi vida, he sido víctima de atentados en mi contra mi familia. Fuentes de información mía han sido ejecutadas en las calles de la Ciudad de México y eso está comprobado. Hay expedientes judiciales abiertos sobre esto por información que he revelado. Curiosamente, quienes querían asesinarme, y hay denuncias que yo he presentado ante las autoridades de México y autoridades internacionales, no era el cártel de Sinaloa, no era el Chapo Guzmán, quien está acostumbrado a que los periodistas de México y otras partes del mundo hablen de él. Quien quería asesinarme eran integrantes del gobierno de Felipe Calderón, porque yo había descubierto y puesto en evidencia esta red criminal. Hoy, estos señalamientos hechos por el abogado del Chapo Guzmán, hechos ayer, a mí no me sorprenden. No son noticia para mí, porque yo he estado investigando esto por los últimos 13 años. Parece que son noticias ahora internacionales de otro nivel, porque esto ya no solo se está discutiendo en una investigación periodística como la que yo he hecho durante todos estos años, sino ahora en un en un juicio que puede ser histórico. Yo lo que había comentado en los días previos a que iniciara el juicio del Chapo Guzmán es que todo parecía un show. Los medios de comunicación estaban más preocupados por su esposa Emma Coronel, si iba o no iba, si le mandaba un beso al Chapo o no, si el Chapo se iba vestido de un modo, si iba vestido del otro. Todo parecía un circo, un show. Sí. Es hasta el día de ayer que parece que este juicio comienza a convertirse en una cosa seria y efectivamente, como tú estás diciendo, si el abogado de defensa presenta las evidencias que ha anunciado ayer va a presentar, este juicio contra el Chapo Guzmán puede convertirse en uno de los juicios más importantes contra los carteles de la droga en el mundo. Porque no solo el abogado del Chapo Guzmán afirmó ayer que había evidencias contra el actual presidente de México y contra el expresidente Felipe Calderón y contra otros muchos funcionarios públicos de México, sino también afirmó y le dijo al jurado: sé que esta historia es impactante. Disculpa. No te preocupes, por favor. Sé que esta historia es impactante, pero este jurado también tendrá que entender, tendrá que aprender a lo largo de los meses de este juicio, de que también las autoridades del gobierno de Estados Unidos son torcidas. Es decir, el abogado del Chapo Guzmán ha insinuado claramente el día de ayer que no solo va a hablar de la corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán durante años, sino parece que también hablará de algunos casos de corrupción que han existido en las autoridades de Estados Unidos. Entonces sí, estamos ante un juicio que puede ser histórico, donde si se presentan las pruebas también tendrá que levantarse cargos contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de México para rendir cuentas por los crímenes relacionados con las drogas que han cometido en los últimos años. Anabel ha escrito, entre otros libros, ya mencionó Los Señores del Narco, La verdadera noche de Iguala, México en llamas. Anabel,
Yo tendría que preguntarte después de oírte, ¿por qué funcionarios como Enrique Peña Nieto o como el expresidente Felipe Calderón establecieron esta presunta alianza con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán? Habría que preguntar cuál era la necesidad. Bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás. Yo faltaría totalmente a la verdad y sería totalmente deshonesta si digo que solo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto han estado en la nómina del cártel de Sinaloa. Tenemos que recordar al auditorio que el cártel de Sinaloa es actualmente el cártel más antiguo en México y tal vez en toda América Latina. Ha sobrevivido a la guerra contra las drogas de Colombia, ha sobrevivido a la llamada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Reagan, ha sobrevivido a todos los supuestos embates de la justicia en las últimas décadas. Es un cártel que ha tenido conexiones con el más alto poder en México desde hace por lo menos 4 décadas. Yo estoy hablando que en mi libro Señores del Narco pude documentar relaciones entre el gobierno de México al más alto nivel y el cártel de Sinaloa desde la década de los 70s. Entonces estamos hablando de unas conexiones muy antiguas, muy viejas, que se han podido ir replicando sexenio tras sexenio en el gobierno de México por la impunidad. El problema es eso, de la impunidad. Yo lo que he dicho en mis investigaciones, sí, el Chapo Guzmán es un criminal peligroso, debe ser sancionado, castigado con todo el rigor de la ley, pero también es muy peligroso el sistema que lo ha creado. Y este sistema que lo ha creado, debo decir, no solo funciona en México, pues si nos disculpa con todo respeto, en Colombia donde se producen las drogas, en Bolivia donde se produce la cocaína, en Perú donde se produce la cocaína, y todas estas drogas que pasan por toda América Central, por aire, por tierra o por mar, llegan a México y después se distribuyen a muchas otras partes del mundo. Esto existe no solo por la corrupción que existe en México, esto existe por la corrupción global que existe en torno a este sucio negocio, donde son empresarios, banqueros, políticos, gobernadores, incluso miembros de la Iglesia Católica, al menos lo digo por lo que corresponde a México, que se han llenado los bolsillos de dinero protegiendo a estos criminales. Entonces estamos hablando de que sí, el Chapo Guzmán es peligroso, el cártel de Sinaloa es peligroso, pero también el sistema que lo ha producido. En este caso, todas las redes de corrupción que existen en México específicamente, que han protegido durante décadas al cártel de Sinaloa, ya sea el Chapo Guzmán, ya sea el Mayo Zambada o ya sean los sucesores, porque sí, el Chapo Guzmán hoy está en prisión y tan es claro que no es una figura fundamental en el cártel, sino que es más importante la red de corrupción que el propio capo, que hoy, aunque el Chapo Guzmán esté en prisión, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como quiere, cuando quiere en el mundo. Las producciones de heroína, de metanfetaminas, de marihuana en México siguen a la más alta producción, porque no importa que un solo hombre esté en la cárcel, lo que importa es que todos los demás hombres, los otros señores del narco, los que no aparecen entre los más buscados del FBI, los que no aparecen entre los más buscados de la DEA, los que se visten de traje, los que van a Wall Street, los que van a las bolsas de valores, los que van a los bancos, los que van a las empresas, los que se sientan como políticos, como senadores, como gobernadores, siguen impunes. Esos son más peligrosos incluso que el propio Chapo Guzmán, porque trabajan, operan en la ilegalidad y en la legalidad. Claro, digamos, es la estructura que sostiene el negocio, que finalmente es un negocio de cantidades incontables de dinero. Y habría que recordar aquel adagio popular que dice: todo el mundo tiene un precio, lo que hay es que llegarle. Y el dinero que mueve el narcotráfico es capaz de alcanzar, lamentablemente, pareciera, cualquier personalidad. Absolutamente, y estamos hablando de nuevo no solo en México, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, como ayer claramente lo anunció, lo avisó, lo visualizó el abogado del Chapo Guzmán. Estamos hablando de que es en Europa, es en Estados Unidos donde se hacen las grandes operaciones de dinero. No son bancos de Colombia, no son bancos de México los que lavan estas fortunas. Sabemos, por ejemplo, que HSBC
HSBC ha lavado dinero, millones de dólares, al menos 90 millones de dólares del cártel de Sinaloa. No hay ningún socio, no hay ningún director, no hay ningún presidente de esta corporación de bancos, la HSBC, en la cárcel. Pagaron una pequeña multa y siguen con sus operaciones. Lo mismo ha pasado con Citigroup, lo mismo ha pasado con Wachovia, lo mismo ha pasado con Wells Fargo y con muchos bancos que no están en nuestros países, sino están en los países de las potencias económicas, donde son realmente donde se reparten las grandes tajadas de este dinero sangriento que ha costado tantas vidas en México, en Colombia, en nuestros países. Nosotros ponemos la droga y los muertos. Ellos, los poderosos, los países poderosos, las potencias económicas, lavan el dinero y ponen a los clientes que compran estas drogas con las que se hace este negocio criminal. Así es, lamentablemente esa es la más absoluta realidad. Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Anabel, te agradezco muchísimo, cuídese un montón y gracias por haber estado en NTN 24. Gracias. En España, la fiesta navideña continúa con mucha ilusión. Los niños envían sus cartas ahora a los Reyes Magos con las peticiones de sus regalos y esperan desde ya el 6 de enero, fecha en la que se celebra en todo el territorio español el Día de Reyes. Marcelo Moncayo, periodista en NTN 24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Faltan pocos días para que llegue el 6 de enero, Día de Reyes, una fecha muy importante para las familias españolas, pues ese día, junto a sus hijos, muchos sueños podrán ser cumplidos. Las fiestas navideñas continúan en España. La ilusión de los niños se incrementa a medida que se acerca el 6 de enero, Día de Reyes. Por eso en estos días muchos de ellos hacen recuento de lo vivido durante este 2018 para saber si sus calificaciones en el colegio o su comportamiento serán merecedores de algún regalo traído por sus majestades Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y las calificaciones cómo estuvieron? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto sacaste del 1 al 10? A ver. 9, 10. En el colegio me ha ido muy bien. Y luego en casa, pues, bueno. Más o menos. Sí. Luego de hacer esa evaluación, preparan sus cartas para dejarlas en el buzón y buscar el momento preciso para decirle a los propios reyes lo que esperan recibir. Para muchos de estos pequeños, esa es parte de la ilusión, saber si lo que desean será lo que recibirán. Algunos más optimistas preparan una larga lista de regalos, otros un poco más moderados esperan un solo obsequio. Pues un peluche, un libro, un juguete de unos muñecos y una casa de juguete y una funda para guardar una máquina. Una noche de ilusión para los niños porque no saben si les van a traer lo que le han pedido, cosas aparte. Y bueno, a mí me gustan mucho los Reyes. Qué bueno, te felicito. Yo vi que tú pusiste tu carta ahí. Sí. ¿Qué les pediste? Pues una Nintendo Switch. Y ya está, porque como es bastante cara, no voy a abusar. Lo cierto es que la ilusión y la inocencia de estos niños son parte de las fiestas navideñas españolas. Y ahí están los Reyes Magos de Oriente para hacer que ese pequeño momento junto a ellos sea inolvidable. Televidentes de la tarde, y como todos los años de este 6 de enero, miles de personas saldrán a las calles en distintas ciudades de este país para presenciar la tradicional cabalgata de Reyes. Desde allí, Gaspar, Melchor y Baltasar repartirán dulces a todos los presentes en medio de luces y mucha música. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, mil gracias. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están en su pantalla. Al regreso, según cifras oficiales, Honduras es el cuarto país con más migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya volvemos con esa noticia. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en la tarde. El gobierno de Guatemala volvió a exigir a Estados Unidos investigar la muerte de los dos niños mientras estaban en custodia de la patrulla fronteriza. Lo hizo a través de una nota diplomática
dirigida directamente al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Además, la administración de Jimmy Morales solicitó tener acceso a los registros médicos del pequeño Felipe Gómez Alonso, quien murió la madrugada del 25 de diciembre en un hospital de Nuevo México. La patrulla fronteriza está en el centro de la polémica luego de que en menos de 15 días fallecieran 2 menores migrantes guatemaltecos que estaban en sus instalaciones. Mientras tanto, ONGs proinmigrantes solicitan que se realice una investigación independiente para determinar las circunstancias de la muerte de estos 2 menores guatemaltecos bajo el cargo de la patrulla fronteriza. Continúa la indignación tras la muerte de un niño guatemalteco que falleció el lunes bajo los cuidados de las autoridades estadounidenses, luego de haber cruzado sin documentos a Estados Unidos con su padre, de quien había sido separado. El niño falleció poco antes de la medianoche del 24 de diciembre, tras haber presentado síntomas de una enfermedad infectocontagiosa. Tiene que haber una investigación, tiene que ser una investigación independiente, así como por las causas de su muerte y por estar detenido en condiciones que contribuyeron a ello o de alguna manera llevaron a este resultado. Llevarlo a morir es muy preocupante. Hace casi 15 días, una niña guatemalteca de 7 años murió bajo los cuidados del gobierno estadounidense. Tras los 2 fallecimientos, el gobierno ordenó que todos los niños que estén en custodia en el Servicio de Vigilancia de Fronteras sean sometidos a un examen médico exhaustivo. Mientras el Servicio de Vigilancia de Fronteras de Estados Unidos anunció que es incapaz de gestionar la llegada de miles de personas a sus recintos, que fueron construidos hace décadas pensados para albergar hombres, y ahora el 60% de las personas que llegan son familias o niños. Además, pidieron presupuesto al Congreso para cuidados médicos y mentales para los niños que están en las instalaciones. Se espera que para el final del año 25,000 niños migrantes estén detenidos en instalaciones estadounidenses, un nivel sin precedentes. Honduras se ha convertido en el 4º país con más migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre 2015 y 2017, 133.657 ciudadanos de origen hondureño fueron arrestados por ICE. El listado está encabezado por México, con 504.715 detenidos en el mismo periodo de tiempo. En segundo y tercer lugar aparecen Guatemala y El Salvador. De acuerdo al balance, Honduras ha registrado una reducción del 10% de detenciones en este año fiscal. Sin embargo, la cifra es preocupante. Y en esta parte del programa saludamos a Francisco Portillo, él es presidente de la organización hondureña Francisco Morazán, que brinda orientación y ayuda a la comunidad migrante hondureña y latinoamericana. Señor Portillo, buena tarde. Buenas tardes, Andrea Bernal. Buenas tardes a todos los televidentes de tan importante programa, La Tarde de NTN 24. Gracias. El número preocupa sin duda alguna. 133.657 ciudadanos de origen hondureño arrestados entre el 2015 y el 2017. ¿Cuál es la situación de estas personas? Sí, definitivamente es muy preocupante, ¿no? Todas las deportaciones que se han dado, ¿no? Y realmente pues vemos que existen muchas situaciones preocupantes en nuestro país, ¿no? Y vemos que la realidad de las cosas es que las personas buscan salir de nuestros países buscando nuevos horizontes, un buen futuro, ¿no? Y esto sí es realmente preocupante. Yo pienso que se va a romper un récord que tenía Obama como el presidente deportador, ¿no? ¿Lo que están haciendo es deportando o los están dejando arrestados en estos centros? Por eso le pregunto, ¿cuál es la situación de ellos? ¿Inmediatamente los están deportando o los procesos están durando mucho? No, bueno, los que no reúnen los requisitos de tal vez de un asilo político, los están retornando a los países de origen, ¿no? Como el caso de Honduras. Inclusive también recuerdo los de la caravana, ¿no? Que a raíz de la cero tolerancia en la frontera, ya son más de 7.200 en los últimos 3 días que han retornado a nuestros países, lo que es parte de la misma historia, ¿no? Ahora, Honduras es el 4º país con más migrantes detenidos en la frontera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están saliendo tanta gente de Honduras? Bueno, una de las situaciones que está dando más que todo es que recuerde que la falta de empleo en nuestro país, la violencia, ¿no? Que es algo que es bien preocupante, y la otra pues situación de que las personas quieren buscar un mejor futuro, a buscar mejores condiciones de vida aquí en los Estados Unidos realmente.
En tema de niños, por ejemplo, señor Portillo, ¿cuál es la situación de los menores? Porque la separación de las familias continúa. Efectivamente, sí. Bueno, hoy tenemos el caso ahí vemos el caso de estos dos niños guatemaltecos, ¿no? que han fallecido en manos de las autoridades de Haití, y sabemos también que dentro de esa caravana que está en México, en Tijuana, hay muchos niños realmente que están sumamente enfermos, ¿no? También, y que necesitan el cuidado de médicos, ¿no? Y nosotros casualmente tenemos nuestros líderes también orientándolos, tratando de ayudar la forma de cómo pues controlar la situación, ¿no? Y evitar realmente que haya esta separación de familia, sobre todo pues con los asilos políticos que se les está orientando, que realmente tienen que demostrar con pruebas claras y todo eso. Si no lo demuestran, pues tienen que ser retornados a sus países de origen. Vamos a agradecer al señor Francisco Portillo, el expresidente de la organización hondureña, por habernos acompañado aquí en el programa La Tarde. Muy amable. Buenas tardes. Feliz año nuevo. Gracias, igual para usted. Y en medio de esta crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, pues siempre hay historias que rescatan la solidaridad de las personas. Voluntarios trabajan para ayudar a los migrantes centroamericanos en Texas. El 60% de las personas que cruzan hacia territorio estadounidense por la frontera sur son niños y familias, y el gobierno pues ha reconocido que el sistema de custodia no está preparado para recibir ese tipo de población. Miembros de la comunidad del Paso, Texas, trabajan 24 horas al día para ayudar a los migrantes exhaustos. Sí, veníamos con la mamá, pero ya dejamos detenida todavía. Y sí, es muy duro. Es de pensarlo, venir otra vez. Yo me arrepentí por mi niño, pues. Y ahorita, como le digo, esperando a mi mujer. No sé si va a venir hoy o no sé qué día. Pero gracias a Dios estamos bien. Ya vamos en camino. No, not at all. In fact, I've been asking people kind of where... Les he preguntado a las personas qué ha pasado desde que llegaron a Estados Unidos. Ellos se han congelado en edificios muy fríos, sin calefacción, cuando están en custodia. Ellos han comido muy poco, han tenido poca agua para beber. Entonces, cuando llegan con nosotros, están exhaustos. They're exhausted, obviously exhausted. Some of these migrants don't come with Algunos migrantes no vienen con nada, excepto con la ropa que traen en sus mochilas y los zapatos en sus pies. Ahora lo que estamos haciendo es tomando donaciones de pañales, calcetines, zapatos de niños, comida. shoes, food. El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que es incapaz de gestionar la llegada de miles de personas a sus recintos, que fueron construidos hace décadas pensados para albergar hombres, y ahora el 60% de las personas que llegan son familias o niños. Las asociaciones civiles reclaman las condiciones en las que están las personas y sobre todo los niños. Este jueves se cumplen 6 días de cierre parcial del gobierno en Estados Unidos y la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo en el Congreso parece aún lejana. El tema de la financiación de controversia del muro en la frontera sur con México sigue siendo el punto de la discordia. Donald Trump hoy volvió a insistir en la necesidad de construir la valla limítrofe y de nuevo acusó al Partido Demócrata de bloquear su iniciativa. El Senado, que en este caso lleva el liderazgo para el presupuesto, se reunirá esta tarde para tratar de reabrir la administración. El cierre afecta al 25% del gobierno federal. Que los demócratas finalmente se den cuenta de que necesitamos desesperadamente seguridad fronteriza y un muro en la frontera sur. Necesitamos detener la entrada de drogas, tráfico de personas, miembros de pandillas y criminales a nuestro país. ¿Se dan cuenta los demócratas de que la mayoría de la gente que no recibe su pago son demócratas? Seguimos en la Unión Americana y es que el cierre de la Embajada de Estados Unidos y los servicios consulares después de los presuntos ataques sónicos contra los funcionarios norteamericanos en La Habana ha dejado a miles de cubanos en un limbo migratorio. Hace más de un año que no se procesan solicitudes de reunificación familiar a través del llamado parole, perjudicando a muchos dentro y fuera del país. Paola Serna en la Florida con más información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, a través del parole, este mecanismo permitía a los cubanos en Estados Unidos que fueran ciudadanos ya de este país tener cierto privilegio a la hora de realizar algunas peticiones familiares, por ejemplo, de padres a hijos mayores de edad o de hermanos ciudadanos a hermanos dentro de la isla. Después del cierre de la embajada, este tipo de procesos han quedado en un limbo y las personas que han solicitado dicha posibilidad pues no reciben respuesta.
Esto ha afectado a miles de cubanos en Estados Unidos, como es el caso de la señora Rita María, que les presentamos a continuación, quien está enferma y lleva años intentando que su hija venga a cuidarla a Miami. Tú venías, yo aplicaba, escribíamos al Departamento de Estado, le mandábamos el dinero para que procesaran el parol y en vez de esperar 10 años, te esperabas 2 años. Y venías. Pero eso lo manejaba el consulado americano en Cuba. Al momento que ese consulado americano cierra, ya no hay quien te maneje el parol. No te van a robar el dinero. Ese dinero te puede servir después cuando llegue la cuota a ti. O sea que tú no has perdido tu caso, todo no está perdido, me robaron el dinero. Eso es mentira. ¿Ok? Eso no. Lo único que te han hecho es que te han dicho, no puedes venir antes de tiempo. Ahora tienes que esperar el proceso completo. Mi necesidad de tener mi hija aquí es que estoy muy sola, sin salud. Yo a veces me caigo y no me puedo levantar a coger el teléfono para llamar. Tengo que arrastrarme con aquello que tuve allí a coger las cosas cuando se me caen. El Departamento de Estado está buscando la solución para los paroles. Mi hija está suspendida por gusto porque mi hija tenía su entrevista el 27 de septiembre por el ciclón La Serrano. Y después de ahí, más nunca, mira, yo tengo chequeo médico pago. Todo el expediente para venir para acá, mi hija está en la Embajada de La Habana. Todo completo. Que me siento muy mal de salud, que creo que voy a fallecer y no voy a ver a mi hija aquí. Por favor, que hagan los paroles. La señora Rita asegura que no necesita ningún tipo de ayuda comunitaria distinta a la posibilidad que le brinde el gobierno de que su hija venga a territorio estadounidense para poderla cuidar. Desde Miami informó Paola Serna, NTN 24. Paola, gracias. Hacemos una pausa aquí en la tarde. Volvemos con noticias desde Ecuador. Y es que el presidente Lenín Moreno vetará parcialmente la llamada ley Mordaza. Más información al regreso. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en La Tarde. Momentos de pánico vivieron los venezolanos la madrugada de este jueves cuando a las 4:59 de la mañana se registró un sismo de 4.9 grados al centro del país que afortunadamente no dejó víctimas ni daños materiales mayores, pero sí caos. Las autoridades estiman que al menos 15 réplicas se han registrado, la gran mayoría de baja intensidad, y hacen un llamado a los ciudadanos a estar alerta. Luis Alejandro Laya, periodista en NTN 24 en Caracas, tiene el reporte. Luis Alejandro. Un sismo de 4.9 grados despertó a las 4:59 de la madrugada este jueves a los venezolanos. El susto se apoderó de los ciudadanos. A 12 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 9.4 kilómetros. Este sismo que fue registrado en el estado Carabobo, hemos hecho un monitoreo en los estados Yaracuy, Aragua, Carabobo, Capital, Miranda y Vargas, y hasta esta hora no hemos tenido ningún reporte de daño. El sismo que se produjo al centro del país se sintió en varios estados de Venezuela. Muchos desalojaron sus viviendas por miedo. No, yo estaba acostado así en la sala, en el piso, y sentí, vi que el edificio más o menos se balanceó un poco y claro, un temor, pues salimos todos hacia la calle, hacia la puerta. El closet, porque tengo el closet muy cerca, sentí que la puerta se movía, pues. Y entonces pensé que era el perrito que se estaba rascando en la puerta y agarré y seguí durmiendo. Sí, el primero, el de las 5 de la mañana, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Se asustaron? Yo me asusté, estábamos acostados, pero no nos paramos, nos quedamos ahí. El segundo no lo sentimos, el tercero también, pero nos quedamos quietos, pues no salimos a la calle ni nada. Tras este sismo se han producido al menos 15 réplicas. Los expertos en sismología señalan que esto no debe generar temor. La placa se deslizó, se movió y están tratando de reacomodarse a su nueva realidad. ¿Qué significa eso? O sea, que la placa están tratando de ajustarse y estabilizarse. Cuando se estabilizan las placas, ¿qué es lo que vamos a sentir? Probablemente eventos o llamados réplicas de menor intensidad que el sismo principal. Algunos ciudadanos aseguran que falta información sobre cómo actuar en un momento como este. ¿Cree que el ciudadano en Venezuela está preparado para un evento sísmico como el que ocurrió y quizás hay uno de más magnitud, el cómo actuar, el si hay que desalojar o no desalojar, todo? No, para nada.
hace falta una campaña con más información. Según los expertos, lo mejor es prevenir y mantener la calma en un momento de emergencia, posteriormente evaluar las circunstancias y por último desalojar. Si estamos dentro de nuestro hogar, lo primero que tenemos que hacer es resguardarnos bajo una estructura fuerte. Cuando hablo de bajo estructura, hablo de que si tenemos una mesa, resguardarnos debajo de la mesa o bajo la unión de vigas y columnas. También esos son puntos estructuralmente fuertes en lo que son construcciones aporticadas. Las autoridades en materia de prevención y rescate han hecho un llamado a los ciudadanos para que estén preparados ante una posible réplica o un posible hecho de esta naturaleza que pudiese producirse en las próximas horas. Aunque no los pueden predecir, sí se pueden prevenir. Por esto han hecho un llamado a las personas a mantenerse informados de cómo actuar, además de generar un plan de acción familiar. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias. Y uno de los hechos que marcó la agenda informativa en Venezuela fue la muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba en custodia del Servicio Bolivariano de Venezuela. En conversación con Idania Chirinos, Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que con la sospechosa muerte del opositor el gobierno ha comenzado la destrucción moral del enemigo. Esta es la entrevista que recuperaremos para ustedes. Quiero saludar en esta parte del programa a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador nacional de Primero Justicia. Julio, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Lamentablemente en una circunstancia que ninguno quisiera vivir, en una circunstancia que ninguno de nosotros hubiese querido tener que transmitir, relatar o comentar. Pero es la realidad, Fernando Albán ha muerto y cuando reviso los comunicados que se han publicado el día de hoy desde la Casa Blanca y distintas cancillerías, lo único claro, Julio, es que nadie cree lo que el gobierno venezolano está diciendo en este momento. Sí, Dania, bueno, el gobierno tiene cero credibilidad en el tema de derechos humanos, en el tema democrático y en todos los temas. Esa es la realidad. Nadie le cree nada. Es un gobierno que no solo no tiene legitimidad, sino no tiene ningún tipo de confianza para nadie. Pero creo que este caso de Fernando, que era mi amigo personal, muy, muy cercano, su familia, sus hijos, estuve con ellos ahora que estuve en las Naciones Unidas. Se trata de un caso que obviamente para nosotros rebosa, digamos, la última gota que faltaba de lo que tiene que ser para nosotros un hecho de convertir toda esta rabia, esta indignación, este dolor en energía para cambiar de una vez por todas, no la dictadura que es en Venezuela, sino el Estado fallido que está caóticamente sobre Venezuela en este momento. Ahora, en distintas circunstancias, Julio, a lo largo de estos años hemos vivido momentos cruciales, terribles, dolorosos, crueles, inenarrables muchos de ellos. Y en múltiples ocasiones hemos dicho, esto tiene que servir para impulsar a los venezolanos. ¿Por qué tendría que ser esta la diferencia? ¿Por qué el caso de Fernando Albán tendría que convertirse en motor? ¿O será que esto ciertamente puede impulsar ese cambio que tantos venezolanos buscan? Yo sí lo creo, y Dani, honestamente lo creo en el sentido que todos estos años han sido años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha división, de mucha miseria, de mucha violencia, pero no han sido años que la lucha nunca ha sido una lucha en vano. Y por supuesto, frente a una tragedia como esta que a todos nos embarga hoy, y a nosotros especialmente quienes éramos sus amigos muy cercanos de Fernando, para nosotros esto es lejos de ser un evento que nos haga de alguna manera tirar la toalla. Todo lo contrario, sentimos más bien que esto nos tiene que dar a nosotros la energía, la fuerza, la determinación para transformar todo este dolor en una lucha que tiene que seguir. No sé si será mañana o será pasado mañana o será la próxima semana, pero sí con una determinación muy clara que nos enseña la historia humana, que al final siempre el bien vence, que al final el mal siempre es derrotado,
que al final siempre la verdad se impone sobre la mentira, que al final quienes han violado derechos humanos y se han hecho de la vida y los derechos de la gente terminan cayendo y terminan pagando, y esa ha sido la historia humana del bien sobre el mal. Y en el caso venezolano no va a ser diferente, y el caso de Fernando tiene que ser un escalón muy importante para seguir alcanzando esa meta y ese ideal. Julio, sé, como lo has dicho, que eras una persona muy próxima a Fernando Albán y a su familia, y por eso me atrevo a preguntarte, ¿qué va a pasar con la familia de Fernando Albán? Entiendo que los hijos y la esposa estaban fuera. No sé si aún continúan afuera o si pudieron regresar. Al día de ayer era así. Hoy ya se ha hablado de una empresa gestora que estaba simplemente legalizando sus papeles, o ya el gobierno empieza a elucubrar en torno a... Pero ¿qué va a pasar con la familia? Mira, el gobierno ha comenzado todo lo que es la destrucción moral del enemigo. Como buen gobierno dictatorial y totalitario, lo que hace es destrozar a quien se le pone al frente físicamente, como hicieron Fernando, y quizás ahora querrán hacerlo moralmente, como la maquinaria de maldad ellos lo hacen en la propaganda, como sucedió en Nicaragua, como sucede en Cuba, como sucedió en la Unión Soviética. El guión es el mismo. Fíjate, Fernando, puedo contarlo con total convicción, porque lo viví junto a él. Hizo un esfuerzo enorme por tratar de darle educación a sus hijos, y por la iglesia, donde él era muy activo, la Iglesia Católica, logró que sus hijos fueran becados a la universidad en Estados Unidos. Y haciendo un esfuerzo enorme, tanto Fernando como Meudi y su esposa lograron que sus hijos estén allá. Fernando y Meudi son una familia trabajadora, clase media, normal, viviendo en los Chaguaramos, en Caracas. Hicieron ese enorme sacrificio, buscar esa beca y lograrla para que sus hijos estén allá. Y al menos yo humildemente les he dicho que ellos tienen que seguir adelante, no perder esa oportunidad, y que el mejor homenaje que le pueden hacer a Fernando es seguir adelante. Y lo creo de corazón, y creo que ellos tienen ahorita, son unos jóvenes rozando los 20 años, que lo que tienen que hacer es hacerle un gran homenaje a Fernando, de seguir adelante y seguir luchando. Fernando era una persona que, la puedo decir porque lo conocí muy bien, era mi hermano, dedicado a lo social, a lo político, a la iglesia, a los grupos de base. Tenía ahorita todo el tema de alimentación en Caracas, una persona de unos gestos especialísimos con los más débiles. Ahorita me recordaba Daniela, mi esposa, que hace poco tiempo, hace un año más o menos, hubo un crimen horroroso en Venezuela de unas niñas que asesinaron a sus padres frente a ellos en la carretera Caracas-Valencia. Los quemaron vivos a los papás y quedaron las dos niñas huérfanas. Bueno, Fernando se ocupó de las niñas, les consiguió la beca, la comida, todo hasta el día de hoy. Y bueno, ese es Fernando, digamos, y como tuvo ese gesto silencioso de héroe, hoy también es un héroe que el país y el mundo entero lo conocen, y es un extraordinario ser humano y un gran amigo, la verdad. Tú has dicho una frase, Julio, sobre la que quiero volver. Es terrible, pero quiero igual un comentario tuyo en relación a eso, porque has dicho: el gobierno ha comenzado la destrucción moral del enemigo. Durante 2 días, a todas las personas que he tenido en el estudio y a quienes he tenido la oportunidad de entrevistar, han hablado de la gran convicción religiosa de Fernando Albán, que choca precisamente con esa hipótesis del suicidio. Más allá de esto, el fiscal Tarek William Saab hoy hace unas declaraciones y dice que ha tenido acceso a una cantidad de videos del teléfono de Fernando Albán. Y ya han empezado a circular en redes sociales, en lo que coincidimos todos en laboratorios que vienen del gobierno, imágenes que habrían salido del teléfono y que acusan a Fernando de pedofilia, por ejemplo. ¿Esta es la destrucción moral a la cual te estás refiriendo? Sí, lamentablemente una persona puede morir físicamente, Dania, y puede ser también asesinado moralmente. Y este tipo de dictaduras, de regímenes totalitarios como el que vive en Venezuela, su campo de batalla siempre es la mentira. Tú lo sabes muy bien como periodista, lo has combatido en todos los frentes.
y lo que buscan al final es aniquilar moralmente a la persona, físicamente a la persona, destruir cualquier vestigio de dignidad, pero se equivoca el régimen si piensa que con este tipo de cosas doblegan, ensucian, manchan. A mí realmente lo que me da es un profundo dolor humano pensar que nuestro país esté en manos de seres tan absolutamente bajos, capaces de esto y de mil cosas más. Pasó lo mismo con Juan Requesens, ha pasado lo mismo con decenas y quizás centenas y quizás miles de estudiantes presos durante todos estos años que han sido sometidos a tortura, que han sido de alguna manera violentados sus derechos humanos. Fernando es un caso que hoy nos sacude, pero como tú has dicho, son años de esta lucha y Dios nos permita que este sea el punto final de todo esto y que nosotros sigamos adelante para tener el país que merecemos y que merecen los hijos de Fernando, los hijos de todos los venezolanos. Julio, finalmente el gobierno o el régimen de Venezuela va contra Julio Borges, es decir, a Fernando Albán se le detiene y se le presiona para que inculpe a Julio Borges dentro de todo lo que tiene que ver con las acusaciones de magnicidio, el ataque con dron, igual que a Juan Requesens. ¿Qué está haciendo Julio Borges que molesta tanto al régimen venezolano en este momento, que necesita construir este guión poniendo preso, deteniendo a personas y forzándolas a mentir en relación a un historial particular que ellos quieren consolidar como una verdad oficial? Mire, Dania, yo honestamente no soy de los dirigentes políticos que vive del ruido, sino de las cosas que hago y de los testimonios que tengo. Si tú ves la sentencia que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en mi contra, ahí está la historia que me enorgullece de todas las cosas que hemos hecho. Haber frenado el endeudamiento ilegal del gobierno, lo ponen allí. Haber luchado por las sanciones contra los violadores de derechos humanos, lo ponen allí. Haber tenido todo el llamamiento de las manifestaciones de calle junto con todos los dirigentes del año pasado. Haberme negado a firmar lo que era la trampa de República Dominicana y hacer que al gobierno se le cayera la legitimidad entera. Haber logrado que el mundo entero desconociera la constituyente el año pasado y que más de 60 países no solamente sino desconocieran cualquier acto constituyente. El hecho de haber logrado nosotros nada más y nada menos que el mundo entero viera hacia Venezuela es algo que el gobierno no perdona y seguimos haciéndolo. Y ahorita donde estábamos en las Naciones Unidas, Fernando estaba allí junto con toda la dirigencia que estaba en esas razones y creo que eso a nosotros lo que nos da más fuerza para seguir adelante. El gobierno sabe que uno sigue todos los días despertándose con la convicción clara y el plan de trabajo claro para que esta gente tenga que salir del poder y esto, si ellos creen que nos frenan, a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir adelante. Ahora, Julio, ¿no será que llegará el momento en que los dirigentes que hacen vida en Venezuela, que entran y salen y que se encuentran con la dirigencia opositora afuera, llegará un minuto en que sea mejor que esto sea clandestino, dado que al regresar a Venezuela les puede ocurrir lo que tristemente le ha pasado a Fernando Albán? Bueno, es posible, Dania. Yo cuando era presidente el año pasado de la Asamblea Nacional, que hicimos varias cruzadas con el tema de las sanciones, que hicimos varias cruzadas con el tema financiero, que hicimos varias cruzadas con el tema de la constituyente ilegítima. Siendo yo presidente de la Asamblea no se atrevieron, por ejemplo, a quitarme el pasaporte, pero a todas las personas que en todos esos viajes fueron conmigo, a todos les quitaron el pasaporte el año pasado. Y eso ha sido una escalada que ayer era el pasaporte y hoy te quitan la vida. De manera que estoy concuerdo con lo que tú dices, en el sentido que hay que seguir sin que se convierta en un garrote a quienes siguen luchando también dentro de Venezuela. Así es. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador de Primera Justicia, coordinador nacional. Julio, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Un abrazo solidario. Sé cuán cercano era el concejal Fernando Albán a ti. Un abrazo. Muchas gracias. Estados Unidos intervendrá en la crisis venezolana para sacar a Nicolás Maduro del poder, al menos así lo predicen los chamanes peruanos.
En su tradicional ritual de fin de año, los curanderos andinos volvieron a reunirse en Lima para frotar flores y hojas en imágenes de líderes mundiales como el presidente Donald Trump de Estados Unidos, Vladimir Putin de Rusia y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Además de sus predicciones sobre Venezuela, advirtieron que el próximo año habrá en todo el mundo más desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Pronto va a intervenir Estados Unidos y ¿para qué? Para que de una vez lo saquen a Maduro, porque este hombre está haciendo mucho daño al pueblo venezolano y eso hemos visualizado, y que todo haya una elección y haya una democracia, porque en el Venezuela no hay democracia, hay mucha maldad. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, vetará parcialmente la ley de comunicación conocida como la ley Mordaza. Según el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, el mandatario vetará la ley aprobada por la Asamblea Nacional en lo referente a la renovación automática de las frecuencias por una sola ocasión. Según Michelena, el gobierno buscará mecanismos transparentes para sus asignaciones, de forma que pueda evitarse la concentración de frecuencias. Actualmente la disposición contempla la renovación automática de frecuencias por una sola ocasión en un plazo de 60 días. Y está con nosotros Rommel Jurado, él es especialista en derechos de la comunicación. Señor Jurado, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Explíquenos específicamente qué es lo que va a vetar el gobierno de Lenín Moreno en torno a la ley de comunicación. A ver, según la ley de comunicación, había una reserva del 34% de frecuencias para medios comunitarios, un 33% de frecuencias para medios privados y un 33% para medios públicos. Eso es lo que manda la ley. Sin embargo, la realidad es otra. Actualmente, en promedio, el 80% de las frecuencias de radio y televisión están todavía en manos privadas. Por lo tanto, es un reto el tema de la redistribución de las frecuencias de una manera democrática y transparente. En el debate de la reforma a la ley de comunicación, AEP, y auspiciado, de alguna manera promovido por el Partido Social Cristiano, pero con el apoyo de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, aprobaron una transitoria por la cual supuestamente se podría hacer una renovación automática de todas las frecuencias actualmente en uso, y esa renovación no tendría que hacerse con ningún concurso. Esta renovación automática que fue aprobada por la Asamblea, el Ejecutivo ha decidido vetarla, es decir, negarse a esa posibilidad y restituir, al menos así lo ha dicho, la distribución originaria. Sin embargo, no sabemos con claridad cuál es el mecanismo transparente. Siempre ha sido un concurso público, pero no sabemos cuál es el mecanismo transparente que de forma democrática, de forma justa, de forma equitativa, pueda implementar el Ejecutivo para realizar la redistribución de las frecuencias una vez que vete esta transitoria octava. Ahora, eso en cuanto a lo de las frecuencias, pero en general ahora en el Ecuador hay un debate por esa ley de comunicación. ¿Encaminada a dónde, señor Jurado? Es decir, ¿cuáles son los temas que están sobre la mesa puntuales y que el gobierno, o en este caso pues el legislativo, reformaría de la antigua ley de comunicación? Mire, hay un cambio importante, muy importante. Anteriormente, los reclamos por violación de los derechos de la comunicación se canalizaban a través de la Supercom. Este canal era un canal administrativo que en el peor de los casos imponía una multa al medio de comunicación en caso de violación de un derecho. Hay un cambio sustancial y un poco preocupante porque implica la judicialización de las responsabilidades de los periodistas. Realmente ahora, desapareciendo la Supercom, todo lo que le queda a los ciudadanos es iniciar acciones civiles y acciones penales en caso de violación de derechos de la comunicación. Esas acciones van a ser dirigidas contra los periodistas, las personas naturales. Para ponerlo en forma muy sencilla, antes era una especie de enfrentamiento entre la Supercom y los medios de comunicación. Ahora va a ser un enfrentamiento judicial entre los ciudadanos y los periodistas. Solamente en el caso de información, difusión de información, como cuando se lee un noticiero, habría responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. Este es un tema espinoso que se tiene que trabajar. Hasta ahora la reforma ha sido planteada así. No sé si el Ejecutivo vaya a vetar de alguna manera esta reforma, porque ya hay voces incómodas señalando que esta traslación de responsabilidad de
la Supercom contra los medios y ahora de los ciudadanos contra los periodistas en sede judicial resulta problemática. Y resulta problemática también para los ciudadanos, porque habrá ciudadanos que tengan los recursos, el tiempo, los conocimientos de efectivamente emprender un reclamo judicial, pero la gran mayoría de ciudadanos no tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni un bagaje de conocimientos que le permita afrontar una batalla jurídica. En cuanto al tema, por ejemplo, de la SECOM, de la Superintendencia de Comunicaciones que estaba en el Ecuador, ¿eso ya no existe, señor Jurado, o estaba dentro de esta ley de comunicación y de todas maneras tiene que pasar por el legislativo? A ver, la reforma implementada por la Asamblea, hasta donde está ahora, elimina la Supercom y le da un plazo de 180 días al actual Superintendente de Información y Comunicación para que liquide la institución y sus competencias, haberes, personal pasen a otras instituciones. Esa es la disposición transitoria. Creo que en eso el Ejecutivo no hará ninguna modificación. Desde mi perspectiva, la Supercom dejará de existir. Eso es precisamente lo que crea el debate de ahora, cómo se van a canalizar los reclamos. Hay una especie de papel testimonial que ejercería la Defensoría del Pueblo, porque en la ley se establece que la Defensoría del Pueblo activará los mecanismos de protección que sus competencias le den para proteger los derechos de la comunicación. Pues lastimosamente la Defensoría del Pueblo no tiene ni en su propia ley ni en la Constitución competencias específicas para la protección de los derechos de la comunicación. Por lo tanto, en el mejor de los casos, se convertirá en patrocinadora de las acciones que los ciudadanos quieran promover contra los periodistas. Otra pregunta, el tema del linchamiento mediático tan propio del Ecuador. ¿En qué queda eso? ¿En qué queda cuando un funcionario o cualquier persona podía decir, me están linchando mediáticamente y podía pues demandar o poner una querella en contra de un medio de comunicación? ¿En qué queda ese término de linchamiento mediático en el país? Al respecto, la Asamblea ha decidido suprimir la figura del linchamiento mediático y desde mi perspectiva creo que el Ejecutivo no hará ninguna modificación, es decir, el linchamiento mediático como figura jurídica desaparecerá del ordenamiento jurídico. Señor Jurado, lo que usted está diciendo es bien importante. Si hay modificaciones profundas en esta ley de comunicación, podemos decir que totalmente que la visión que tenía el presidente Rafael Correa frente a la prensa y a los medios es totalmente distinta, contraria a la que tiene el presidente Lenín Moreno. Yo creo que no sería exacto decir esto. Mire, no sería exacto decir lo que usted afirma. Lo que quería decirle es que todos los derechos, o la gran mayoría de derechos, que la ley de comunicación reconoció en favor de los ciudadanos originalmente, han sido preservados. Rectificación, libertad de expresión, libertad de opinión, prohibición de censura previa, responsabilidad ulterior, derecho de réplica, todo eso ha sido conservado. Lo que se ha modificado es la estructura de las normas. Antes, el canal para hacer el reclamo por la violación de este derecho era la Supercom en sede administrativa. Ahora juega un papel testimonial la Defensoría, como le he dicho, y juega un papel mucho más relevante la función judicial, tanto en el ámbito civil cuanto en el ámbito penal. Esto significa que los derechos que originalmente están reconocidos en la ley de comunicación, yo me atrevería a decir que el 98% de los derechos que fueron enunciados y reconocidos originalmente en la ley de comunicación se han mantenido. Lo que ha cambiado son los mecanismos de protección y las instituciones a cargo de esa protección. Vamos a agradecer a Rommel Jurado, él es especialista en derechos de la comunicación, nos acompañaba desde Quito, Ecuador, con estas modificaciones que el legislativo está haciendo y una parte que va a vetar el presidente y pues me imagino reenviará al legislativo. Mil gracias, señor Jurado, muy amable. Gracias, también un gusto. Gracias. Hacemos otra pausa aquí en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos con más de La Tarde. En NTN24 hemos preparado un especial periodístico para recordar las noticias más importantes de este 2018. Este jueves haremos un repaso por los hechos más relevantes de marzo y abril.
El 2018 fue uno de los años de mayor crisis a nivel político en Perú durante su historia reciente. La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue uno de los puntos álgidos en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso durante el mes de marzo. Su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, entre otros escándalos, terminaron impulsando la salida del mandatario del poder. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Con estas palabras, Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, se dirigió por última vez como presidente de la nación el 21 de marzo del 2018, tras meses de inestabilidad política durante su gobierno. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes que lo llevaron a renunciar a la presidencia? Vínculos con Odebrecht. En diciembre de 2017, funcionarios de la compañía informaron al Congreso peruano haber pagado $4.8 millones a 2 firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski. En un documento señalaron que pagaron una suma de $782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con sede en Estados Unidos y propiedad del mandatario peruano. Ante el conocimiento de los presuntos vínculos de Kuczynski con la constructora brasileña, el Congreso pidió la renuncia del mandatario. El jefe de Estado de 79 años negó haber recibido algún pago de forma ilegal. Sin embargo, admitió haber trabajado como asesor. Días después de la turbulencia provocada por sus presuntos nexos con Odebrecht, Kuczynski logró superar un dramático pedido de destitución iniciado por la oposición en el Congreso. El partido Fuerza Popular, liderado en ese entonces por Keiko Fujimori, argumentó la permanente incapacidad moral de Kuczynski para dirigir al país. Indulto a Alberto Fujimori. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Tan solo 3 días después de salvarse de la destitución y en plena noche navideña, PPK anunció el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y violaciones de los derechos humanos. La decisión del mandatario causó división entre la opinión pública. Medios de comunicación locales llegaron a especular que el presidente había concedido el perdón a cambio de superar el proceso de destitución. En la votación en el Congreso en la que Kuczynski logró retener su cargo como presidente, resultó decisiva la abstención de Kenji Fujimori y otros 9 legisladores de su círculo. Tras la decisión del mandatario, varios sectores en el Congreso impulsaron un segundo proceso de vacancia contra PPK al sentirse traicionados por el indulto. Kenji Videos. A mediados de marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular difundió una serie de videos en donde se revelan supuestos intentos de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski en diciembre. Las grabaciones fueron filmadas por el congresista Moisés Mamani, quien aparece en una de las cintas en donde estarían intentando comprar su voto a cambio de que el gobierno aprobara obras para el departamento que representa en el Parlamento. Las filmaciones resultaron comprometedoras, ya que en diciembre de 2017, Kenji Fujimori, junto con otros 9 congresistas, habían desafiado a su partido al abstenerse de votar a favor de la vacancia contra Kuczynski, quien indultó al padre del parlamentario. Los registros audiovisuales derivaron en una segunda solicitud de destitución de PPK por parte del Congreso, que haría inminente el fin del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, un día antes de la votación en el Congreso, el mandatario presentó su carta de renuncia a su cargo como presidente de la República.
El 15 de marzo del 2018, un puente peatonal se derrumbó en Florida. La estructura, que estaba recién construida, conectaba edificios de viviendas de estudiantes con el campus de la Universidad Internacional de la Florida. El viaducto se desplomó por causas aún desconocidas sobre la calle 8. Sin embargo, días después denunciaron negligencia por parte de la firma constructora. Durante 3 días posteriores a la tragedia, autoridades llevaron a cabo las labores de rescate de las personas que quedaron atrapadas en sus carros bajo toneladas de cemento. 6 personas perdieron la vida. Y el 4 de marzo del 2018, el exespía ruso Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, fueron envenenados con una sustancia tóxica en Reino Unido. El hecho generó una gran tensión en las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú. La primera ministra británica, Theresa May, señaló al gobierno de Rusia de ser responsable, pero el Kremlin siempre lo negó. Ambos gobiernos expulsaron diplomáticos en distintos países. Tras permanecer varias semanas en el hospital, Skripal y su hija se recuperaron de este envenenamiento. Y en marzo del 2018, la ciencia estuvo de luto. A los 76 años murió el reconocido científico y físico británico Stephen Hawking. La Universidad de Cambridge, donde trabajó toda su vida, hizo su bandera media asta. Fue considerado como el poseedor de una de las mentes más brillantes de la humanidad, a la altura de otros científicos como Albert Einstein. A los 21 años le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica y los médicos pensaban que viviría solo 2 años más. Sin embargo, sobrevivió muchas décadas. La enfermedad agravó su estado hasta dejarlo completamente paralizado en una silla de ruedas, y pese a ello hizo descubrimientos trascendentales sobre el espacio y los agujeros negros. Fueron cerca de 20 días en los que Colombia y Ecuador estuvieron en vilo por el secuestro de 3 trabajadores, 3 periodistas del diario ecuatoriano El Comercio en la zona de frontera entre ambas naciones. Javier Ortega, Paul Rivas y el conductor del carro, Efraín Segarra, fueron raptados y posteriormente asesinados por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC. Un crimen que enlutó no solo a 2 países, sino también al periodismo en la región. Esta fue la última imagen del equipo periodístico de Diario El Comercio antes de que para ellos y sus familias comenzara un infierno en vida. Los 3 trabajadores se encontraban en la provincia de Esmeraldas para contar luego a sus lectores cómo era la vida en esta zona fronteriza que se había visto azotada por la violencia. La secuencia fue tomada por una cámara de seguridad solo minutos antes de que Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra cayeran en manos de una estructura criminal. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Fueron días de incertidumbre en Ecuador y Colombia, pues durante un tiempo hubo silencio sobre el caso, hasta que el ejército colombiano confirmó quién era el responsable por el crimen. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho, y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Su nombre es Walter Arizala, alias Guacho. Ingresó a las filas de las FARC hace 15 años y en medio del proceso de paz de esta guerrilla con el gobierno colombiano, decidió dar un paso al lado y quedarse con el control de las actividades ilegales en la zona de frontera. Familiares y colegas comunicadores llevaron a cabo diferentes marchas exigiendo su libertad. Estamos aquí por nuestras libertades, estamos aquí para decir que siendo un país de paz como lo somos, no estamos dispuestos a tolerar que ciudadanos ecuatorianos, colegas periodistas, puedan ser secuestrados. Fue hasta el 3 de abril que Noticias RCN y NTN 24 revelaron en exclusiva la única prueba de vida que se conoció de ellos. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Visiblemente golpeados por el flagelo del secuestro, con cadenas en sus cuellos, pedían a las autoridades hacer todo lo posible por liberarlos. Le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. El
El 12 de abril, ante la información que indicaba la supuesta muerte de los comunicadores, el presidente ecuatoriano dio un ultimátum a las disidencias de las FARC. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Sin embargo, una vez cumplido este plazo, los ecuatorianos se enfrentaron al peor escenario posible. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. La noticia enlutó a 2 países y al periodismo, pero solo fue hasta junio que las autoridades colombianas lograron dar con el paradero de los cuerpos. Los restos fueron localizados en zona rural de Tumaco, departamento fronterizo de Nariño. Pero nos sumamos a ese pedido, a ese grito, a ese ofrecimiento de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades y que de esta manera muchas personas más puedan acceder a este derecho de no impunidad, de que se esclarezcan las cosas, de que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección. El 27 de junio, 3 meses y un día después de haber sido raptados, los cuerpos de Javier, Paul y Efraín regresaron a territorio ecuatoriano. En Quito, familiares, amigos y colegas rindieron homenaje a su memoria. En otros temas, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se entregó a la policía el 7 de abril del 2018. Las autoridades lo trasladaron en un helicóptero a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, para recluirlo en una cárcel. El antiguo mandatario tuvo que responder además por otros 6 procesos y 2 investigaciones. La situación de Lula generó incertidumbre en el plano político de cara a las elecciones que se llevaron a cabo en octubre. Lula da Silva era el favorito en todos los sondeos. Seremos fieles al legado de Fidel y de Raúl Castro. Con esas palabras tomó posesión Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba el 19 de abril del 2018. Por primera vez en 6 décadas comenzó a dirigir la isla alguien que no lleva el apellido Castro. El histórico proceso de traspaso de poder fue milimétricamente diseñado por Raúl Castro, quien siguió liderando el Partido Comunista, órgano que rige la sociedad del Estado cubano. Díaz-Canel fue escogido por la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa aquí en la tarde. Ya venimos con esta última parte del programa. Ya regresamos con La Tarde. Cuando